Les saludamos desde los estudios de KPBS ubicados en San Diego State University. Gracias al International Training Center estamos enlazados en esta videoconferencia que de hoy día llega a México, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Agradecemos a Globecast Communications, Telecomunicaciones de México, PanamSat y BrasilSat por los servicios de enlace satelital que nos permiten llegar a todos ustedes. Bienvenidos al programa El manejo de riesgo en las asociaciones internacionales, aspectos financieros de logística y seguros. Esta es la octava videoconferencia de la serie Principios para un desempeño de clase mundial. Soy Richard Page y seré su moderador en este programa. Soy abogado del bufete Page y Bush, aquí en San Diego, y nos especializamos en el área de negocios y derecho internacional. El programa de hoy trae 2 módulos de presentación y 2 sesiones de preguntas y respuestas. Esperamos su amable participación. El manejo del riesgo en asociaciones internacionales es importante para todos nosotros, los que trabajamos en el área de comercio internacional. Las naciones del mundo reducen barreras y se forman grupos de libre comercio. Y ahora existe la Unión Económica Europea, el Tratado de Libre Comercio, el TLC o NAFTA, el Mercosur y el Pacto Andino. Ha habido mucho debate sobre la implementación de estos grupos. Hasta se ha hablado de crear un grupo SAFTA, es decir, el Tratado de Libre Comercio Sudamericano, que abarcaría las naciones de Mercosur y del Pacto Andino. Esta actividad demuestra el gran deseo de las naciones productivas de ampliar sus fronteras comerciales. A nivel de pequeñas empresas, los hombres y mujeres de negocios se interesan más y más en encontrar mercados internacionales para sus productos. Para estos pequeños negocios, la disciplina para crear un plan de negocios es el marco para determinar qué oportunidades y riesgos se enfrentarán al entrar en mercados internacionales. Los factores que hay que considerar son riesgos internos y externos. Externos, tanto del mercado nacional como del internacional. También alianzas estratégicas, planes de contingencia y cláusulas de seguro. Para controlar el riesgo se requiere conocimiento profundo de las diferencias culturales, programas de seguridad, controles de calidad y los métodos tradicionales de seguros. Es un placer presentarles a nuestros expertos invitados reconocidos en estos temas, el señor Alex DeNoble y el señor Michael Jordan. El doctor DeNoble ha sido profesor en la Facultad de Administración de Empresas de San Diego State University desde 1983. Está muy involucrado en investigación y capacitación en las áreas de administración estratégica y actividad empresarial. Algunas de las empresas con que ha trabajado incluyen a FHP Inc., Bayshore Medical Group, West, Johnston, Turnquist & Schmidt, que es una firma de contabilidad, Sharp Healthcare, NEC Electronics Inc. y el Banco Nacional de Comercio Exterior de México. El Dr. DeNoble ha sido consultor para compañías como Strategy in Cloning Systems, The Naval Air Station, Miramar, Sato Travel y Sinbad Corporation. Ha publicado numerosos artículos sobre administración y estrategia de mercadotecnia en revistas especializadas tales como el Journal of Business Venturing, Journal of International Marketing Review and Entrepreneurship Theory and Practice. El Dr. DeNoble obtuvo los grados de maestría y doctorado en Virginia Polytechnic Institute y State University. El señor Jordan es vicepresidente del grupo Inter-America's Commercial Transport Services, empresa pionera en capacitación, financiamiento y seguros de transporte de carga comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En 1980 se integró como socio al bufete Ball & Lynch de San Diego, California, en donde se especializó en seguros de práctica profesional y transporte. Últimamente, el señor Jordan se ha dedicado a su compañía Interaméricas como vicepresidente y consultor general. Desde 1973 ha desempeñado importantes cargos en conocidas empresas de seguros y coberturas de riesgos, incluyendo Hartford Insurance Corporation, Home Insurance Company y Transamerica Insurance Group. Además, ha escrito importantes ensayos y artículos sobre aspectos reglamentarios y legales de la industria de seguros y finanzas.
y es ampliamente reconocido a nivel internacional. Se recibió con honores como doctor en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara, en California. Bienvenidos. Comencemos con esta pregunta. ¿Presentan las alianzas estratégicas internacionales algún riesgo, en especial cuando no se conoce bien a la cultura? Muchas gracias. Sí, de hecho es así. Es importante reconocer que entender las diferencias y los valores culturales es un componente importantísimo, esencial en la formación de la relación comercial. La negociación eficaz requiere entender las necesidades de su contraparte para poder llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Y en la medida en que estos valores culturales tienen que ver con el sistema de valores de su contraparte, es por supuesto clave entender bien cómo funcionan esos valores y cuál es el impacto que van a tener y cuáles serán los requisitos para poder generar un acuerdo mutuamente conveniente. Y además, los valores culturales también van a tener un gran impacto en la forma en que el producto o servicio se va a presentar en dicho mercado. Este factor es uno de los motivos por los cuales es importante asociarse en proyectos internacionales. Formar las alianzas con socios extranjeros siempre, por supuesto, presenta una serie de retos muy singulares debido a las diferencias culturales. Las prácticas comerciales, por supuesto, varían de un lugar a otro en áreas como, por ejemplo, negociación de contratos, la forma en que dos socios se aproximan o vienen a la mesa de negociaciones. Y, por supuesto, el sentido de urgencia con que los dos socios se establecen esta relación comercial. Por ejemplo, el socio extranjero puede ser que tenga un conjunto de prioridades muy distinto del suyo cuando uno penetra otros mercados. Así que hay retos muy particulares que hay que examinar cuidadosamente antes de entrar a un compromiso muy importante. Muchas gracias por sus comentarios. Comencemos ahora con el primer módulo, donde el Dr. DeNoble hablará sobre los elementos de riesgo que se deberán considerar en toda transacción internacional. Muchas gracias por esta oportunidad para tratar el tema tan importante de desarrollo empresarial y manejo del riesgo. Veremos cómo estos conceptos pueden ser esenciales a su organización al emprender actividades de negocios en mercados internacionales. Los riesgos y exigencias en los mercados internacionales son siempre complejos y grandes. Muchos empresarios que consideran ampliar sus operaciones a nivel internacional tienden a concentrarse en establecer contactos en el país anfitrión, buscando que estos les asistan en el mercadeo y distribución de sus productos. Sin duda esto es necesario y adecuado. Sin embargo, los resultados de esas gestiones para su expansión internacional muchas veces no son los esperados. En muchos casos, la empresa matriz sufre serias decepciones que no deberían suceder si se definieran claramente las metas y la estrategia integral para lograr una presencia internacional a largo plazo. Desarrollar un plan de negocios exhaustivo es tedioso y lleva mucho tiempo, ya que el equipo de administración de la firma tiene que hacer una evaluación completa de las oportunidades del mercado externo y de la capacidad interna de su propia empresa. Desafortunadamente, muchos dueños de negocios piensan que preparar un documento de planeación empresarial es una tarea ineficiente e improductiva. Muchos dicen, se lleva demasiado tiempo y no da ningún resultado tangible para el negocio, y postergan la tarea de escribir un plan formal de negocios hasta que no tienen más remedio, pues lo necesitan casi siempre para obtener su financiamiento. Descuidar el plan de negocios es síntoma de que el empresario está hundido en las tareas cotidianas de la operación del negocio a escala nacional y no tiene tiempo para ocuparse de crear una estrategia a largo plazo para participar en el terreno internacional. Para algunos,
El mercado internacional es solo un buen lugar donde depositar sus excedentes y para otros, en cambio, representa una oportunidad única para crear valor a largo plazo en una nueva empresa que trasciende las fronteras nacionales. En esta plática, deseo hablarles con visión y con deseos de que sus negocios creen una presencia a largo plazo en los mercados internacionales. El plan de negocios describe la naturaleza de los productos o servicios de la empresa, presenta a los miembros claves del equipo de gerencia, los mercados seleccionados, el ambiente de competencia, las estrategias de ingreso y operación, los riesgos críticos y las consideraciones financieras. Un plan bien desarrollado establece por qué el concepto de cierto negocio es una oportunidad viable a la luz del mercado externo y las capacidades singulares de la empresa. Tomado en el contexto internacional, el plan de negocios ofrece la estructura y el enfoque que requiere el empresario para investigar la viabilidad de las oportunidades en el mercado extranjero y para desarrollar un plan para penetrar en esos mercados con éxito. Desafortunadamente, no podemos cubrir ahora todos los elementos que deben incluirse en el plan de negocios de una compañía deseosa de internacionalizarse. Más bien, vamos a hablar específicamente de los tipos de riesgos que se deben anticipar al hacer negocios a nivel internacional. Aun cuando no se puede identificar y manejar todos los riesgos, para efectos de planeación de negocios, sí es posible desarrollar un marco general dentro del cual organizar sus ideas e identificar los riesgos más peligrosos que podrían impactar un negocio. Y solo hasta haber realizado esto se puede pensar en planeación alterna de casos imprevistos, contratación de seguros y otras clases de estrategias para manejar el riesgo. Al evaluar los riesgos críticos de un negocio, el empresario identifica los problemas potenciales que podrían tener un efecto adverso considerable en la empresa con que se propone ingresar al mercado internacional. Este proceso de identificar y evaluar riesgos críticos tiene tres propósitos fundamentales. En primer lugar, obliga al equipo directivo de la empresa a evaluar la viabilidad real de determinada oportunidad de mercado. Si se percibe que los riesgos son demasiado grandes frente a las compensaciones que se podrían obtener de un proyecto internacional, entonces quizás lo más sabio sea no entrar en dicho mercado. Y si por el contrario, el equipo gerencial considera que los riesgos son razonables y que se pueden manejar eficazmente, la empresa puede continuar con el proyecto internacional con la plena confianza, energía y vigor que requerirán durante todo el proceso. En segundo lugar, la evaluación de riesgos críticos obliga al equipo de administración de la empresa a reflexionar y planificar para eventos imprevistos. Dichas actividades pueden incluir el desarrollo de planes alternativos de acción o la adquisición de varios tipos de pólizas de seguros. En tercer lugar, el análisis de los riesgos que se correrían en el ámbito internacional permite al equipo directivo de la empresa deliberar con franqueza y objetividad con los posibles inversionistas. De hecho, al empresario le conviene informar de entrada a los posibles inversionistas sobre los riesgos asociados a su negocio en general y en particular a su dimensión internacional. De esta manera se crea desde el principio confianza y respeto entre los inversionistas y el empresario. Los siguientes aspectos deben siempre cubrirse en una evaluación completa sobre el riesgo en cualquier proyecto internacional. Pero antes, recordemos que este contexto no cubre necesariamente todos los riesgos que pueden impactar su negocio al entrar en los mercados internacionales. Mi intención es meramente alertarles sobre una amplia gama de temas que podrían ser causa de problemas.
y espero que ustedes generen su propia lista de temas que su empresa debe tomar en cuenta al evaluar su contexto internacional específico. Por lo tanto, en la sección sobre evaluación de riesgo crítico de su plan de negocios, le recomiendo que incluya las siguientes 6 subsecciones. Primero, riesgos internos. Segundo, riesgos externos en contexto nacional. Tercero, riesgos externos en contexto internacional. Cuarto, riesgos de alianza estratégica, de ser el caso. 5, planes alternativos de contingencia. Y sexto, seguros. Los riesgos internos incluyen factores bajo el control directo de su organización, recursos humanos y capital. Al examinar los riesgos internos, observe los factores dentro de la organización que pueden tener un impacto negativo en el negocio. Estos pueden ser, pero no se limitan, a pérdida de empleados claves o miembros del equipo gerencial, capital de trabajo insuficiente, actividades improductivas de investigación y desarrollo, interrupciones imprevistas de la planta y equipos, y la congestión que pueda suscitarse en los canales de distribución. Para identificar y evaluar estos riesgos, consideramos este cuestionario. Primero, ¿cuáles son las áreas críticas de vulnerabilidad interna para las operaciones de su organización? Por ejemplo, interrupciones del equipo, fallas del producto que den lugar a juicios de responsabilidad, capacidad inadecuada para satisfacer la demanda externa, capital de trabajo insuficiente, etc. Piense en su capacidad para entregar puntualmente bienes y servicios de excelente calidad sin defectos a sus clientes extranjeros. Uno de los mayores riesgos para una nueva empresa que busca establecer una posición estratégica en los mercados extranjeros es iniciar una posición en el extranjero con productos y servicios no satisfactorios, entregados con demora y o en cantidades inadecuadas. Piense en las operaciones internas de su empresa, incluyendo los flujos de trabajo de la organización y los activos que se emplearán, y cómo deberá funcionar todo para que usted pueda responder a los socios y clientes en el extranjero. Segundo, ¿acaso tiene consultores claves a nivel de gerentes técnicos, personal de ventas o asesores externos cuya salida de la empresa tendría un efecto negativo considerable en el negocio? Para que su compañía tenga participación activa y a largo plazo en los mercados extranjeros, identifique a las personas de su organización que serían claves y que serían las responsables de mantener las operaciones comerciales y las relaciones a nivel internacional. Ellas servirán de enlace principal entre su empresa y los contactos claves en el exterior, y estableciendo y manteniendo las relaciones claves con los clientes y considerando la complejidad legal y de logística que implica el transporte de bienes y servicios transfronterizos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuáles son sus áreas de responsabilidad? ¿Cuán crítico es su conocimiento de las operaciones de la empresa y las actividades comerciales internacionales para su negocio? Tercero, ¿cómo manejaría la empresa la pérdida de dichas personas? ¿Acaso hay en la empresa otras personas que pudieran sustituir en un momento dado a esas personas claves si éstas faltaran? ¿Cuánto tiempo tomaría a la nueva persona adquirir la competencia necesaria para funcionar adecuadamente en este nuevo puesto?
¿Hay algún asesor externo que estaría disponible para asistir en el proceso de transición? ¿Cuánto tiempo tomaría entrenar a una nueva persona para que asuma estas responsabilidades tan críticas? Cuarto, ¿tiene la empresa los recursos y la capacidad técnica para acelerar la producción para responder a un incremento rápido en las ventas? Una de las áreas de mayor vulnerabilidad de la empresa en los mercados internacionales se da cuando la gente de ventas y mercadeo ve un nivel elevado de éxito. Muchas compañías están ávidas de establecer relaciones comerciales que generan grandes pedidos de productos y servicios. Desafortunadamente, muchas veces ese éxito a corto plazo puede llevar a fracasos en la estrategia a largo plazo. La pregunta clave aquí es si usted está o no preparado para entregar las cantidades de producto deseadas dentro del tiempo requerido sin bajar la calidad. ¿Tiene usted opciones alternativas para satisfacer las exigencias del cliente que excedan la capacidad de producción actual de su empresa? Desde el inicio de las relaciones con los mercados extranjeros, es importante establecer confianza con sus clientes extranjeros, asegurándoles que usted puede responder adecuadamente a sus necesidades. Para eso, lo más común es formar alianzas con otros fabricantes de su sector empresarial para que le ayuden a manejar el exceso de solicitudes que reciba su empresa. Quinto, ¿qué pasa si hay demoras en el desarrollo del producto? Supongamos que usted está diseñando y desarrollando una línea de productos específicamente para sus mercados extranjeros seleccionados. El mayor riesgo que muchas empresas corren en su apuro por internacionalizarse es empezar a vender productos y servicios a clientes antes de que los prototipos estén listos para comercialización. Esta situación se presenta entre las empresas que han invertido mucho dinero en desarrollo de productos y tienen la gran presión de recuperar sus inversiones financieras. Y así tienen la motivación de generar pedidos aún a sabiendas de que a lo mejor el producto no esté listo. El peligro es que para la empresa puede no haber una segunda oportunidad para cumplir con la entrega de un producto. Sexto, ¿hay temas de responsabilidad sobre un producto que podría afectar la rentabilidad? En muchos casos, las normas sobre seguridad del producto difieren de un país a otro. Aunque en el mundo se busca desarrollar normas internacionales sobre seguridad, la cuestión de la responsabilidad sobre un producto sigue siendo importante para el cliente. Una inquietud de los clientes extranjeros es tener algún recurso en caso de que el producto sea una amenaza para la seguridad o simplemente no funcione como se había pensado inicialmente. ¿Qué precauciones ha tomado para manejar las quejas de los clientes sobre su producto o servicio? Además, ¿está seguro de que el producto se apega a las normas de seguridad aceptadas? Por lo general, se somete el diseño del producto a un laboratorio independiente de pruebas. Los laboratorios UL Underwrites Laboratories son una organización reconocida que evalúa la seguridad y el rendimiento de un producto. El sello de aprobación de UL ofrece cierto nivel de confianza en las características de seguridad del producto, así como un fuerte beneficio de mercadeo. Que sus productos hayan pasado pruebas tan rigurosas demuestra que usted se ha comprometido a entregar lo mejor. 7. ¿Y qué pasa si la empresa no logra captar el capital de inversión que se requiere? En su avidez por tener presencia internacional, las empresas empiezan a generar ventas hacia el exterior sin antes haber obtenido el capital necesario para ejecutar el proyecto. El problema fundamental es que muchas empresas realmente
subestiman el tiempo que toma atraer el capital para un proyecto. Encontrar inversionistas para un proyecto internacional lleva tiempo. Y aún así, este proceso no es sino la mitad de la batalla. Antes de poner dinero en un negocio, los inversionistas sofisticados cumplen con la llamada debida diligencia, proceso que implica un análisis detallado de la oportunidad comercial y la capacidad de la empresa para cumplir. Muchas veces las empresas se comprometen en el mercado extranjero y bajo la presión intensa de cumplir con lo que se han propuesto y prometido, acuden a un banco o a otra fuente de financiamiento esperando obtener los fondos requeridos al solicitarlos. Recordemos que la fuente de financiamiento, por lo general, no está bajo la presión que está la empresa y no va a poner en peligro el proceso de investigación por facilitar las cosas a su empresa. La clave es entonces empezar a establecer relaciones financieras desde el comienzo para que el financiamiento necesario pueda efectuarse cuando se necesite y no cuando ya sea demasiado tarde. 8. ¿Qué pasa si la empresa no cumple las metas de ventas? Por lo general, cuando las empresas deciden internacionalizarse, son optimistas sobre las perspectivas futuras y esto a veces se traduce en objetos de ventas y pronósticos exagerados. Y con esta expectativa, el equipo gerencial se ve en la necesidad de sobrecompensar en cuanto a inversiones en capacidad de planta e inventario. Dicho enfoque permite a la empresa protegerse contra muchos riesgos internos que ya mencionamos. Sin embargo, cuando cambia la situación económica y los clientes se niegan a hacer más pedidos, la empresa corre el riesgo de tener demasiado capital atado en activos que no generan flujos positivos de efectivo. ¿Tiene un plan para poder bajar el exceso de inventario? Igualmente, ¿acaso podría desviar su inversión en capacidad de planta temporal o permanentemente para otros usos? Estos son solamente algunos riesgos internos que podrían obstaculizar el ingreso de una empresa al mercado extranjero. La gerencia deberá poner mucha atención a los aspectos de estas operaciones que son más críticos para apoyar las operaciones de mercados extranjeros. Ahora, hablemos de las fuerzas del ambiente externo que pueden afectar fuertemente la capacidad de la empresa para ingresar con éxito en los mercados extranjeros. Las fuentes de riesgo externo pueden dividirse en factores nacionales, internacionales y de alianza estratégica. Entre los ejemplos de riesgos nacionales o del país de origen tendríamos, entre otros, reglamentación gubernamental o desregulación que afecten la capacidad de exportación de la empresa, impuestos a la exportación, huelgas o interrupciones en la cadena de distribución nacional requerida para la transformación o transporte de sus productos a las fronteras nacionales y las demoras en el trámite de documentación para la exportación y las cartas de crédito. Una vez en el país anfitrión en su mercado extranjero seleccionado, su empresa puede experimentar una serie de riesgos externos asociados con ese ambiente, por ejemplo, posibles demoras en el trámite de documentos de importación y cartas de crédito, violaciones de patentes y otras actividades de piratería, cambios en la tecnología, múltiples niveles de costo de distribución y condiciones económicas adversas. Por último, si el elemento esencial de su estrategia internacional es una alianza estratégica, habrá que considerar
una serie de temas complejos.